Hay una carta de una excusa del señor ministro de Hacienda, va a ser reemplazado en esta sesión por la subsecretaria, señora Claudia Sangüesa, por vía telemática. Muy bien. Igualmente, el Consejo de Alta Dirección Pública informa lo que corresponde a cada mes de mayo de cada año respecto a la duración de los procesos de selección, los programas de inducción, acompañamiento de altos directivos públicos, los costos del sistema, la evaluación de las empresas consultoras, el desempeño de los profesionales expertos y el estado de cumplimiento de los convenios de desempeño de altos directivos públicos registrados en la Dirección Nacional del Servicio Civil durante los 12 meses previos a dicho informe. Además, considera si el Consejo podría ser recibido por la Comisión de Hacienda a fin de compartir su reflexión con tan importante instancia en la convicción de un análisis conjunto que contribuirá a visorar obstáculos y oportunidades y a definir la forma de hacer frente con el objeto de potenciar su impacto en la modernización de la gestión pública y la calidad de los servicios que el Estado provee a los ciudadanos y ciudadanas. Y en cumplimiento de la ley de presupuesto, manda su información respecto a la inversión pública, ministro de Medio Ambiente y su Secretaría de Transporte. Eso es recién. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. En primer lugar, le damos la bienvenida al señor ministro, a su equipo. Muchas gracias por estar hoy día aquí. Señor ministro, por una cuestión de forma, acordamos en primer momento de la sesión escuchar al director de Impuestos Internos sobre la operación renta y luego entramos al detalle y en profundidad al proyecto que nos compete en el día de hoy. Debo informarle a la comisión que hoy día en la mañana me reuní con el presidente de la Comisión de Hacienda y le hice ver nuestra inquietud de que no se había constituido la Comisión Mixta de Presupuesto y me dijo de que estaban ellos viendo esa situación y que esperaba que ahora en el mes de junio se constituyera. Y señora secretaria, y yo le dije que le íbamos a hacer llegar, me hizo que le hiciéramos llegar las peticiones en las comisiones mixtas que nosotros queremos participar, para que usted le haga saber al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado qué es lo que nosotros estamos solicitando. ¿Ah? Pregunta sobre que ellos mismos se inscribieron en alguna subcomisión. En la integración de la subcomisión, entonces, porque yo le hice ver que íbamos a tener algunos topes con ellos, entonces para ver cómo en el caso suyo que estaba interesado en participar en una comisión específica. ¿Ya? Sí, por eso vamos a ver cómo los adecuamos. ¿Ya? Para que usted le haga saber las inquietudes nuestras y compartirlas. Muy bien. El director de Impuestos Internos lo tenemos a la vista, ¿no? Saludamos a los diputados Sauerbaum, Romero y Sepúlveda que nos están acompañando telemáticamente. Bienvenidos, diputados. ¿El director de Impuestos Internos está? ¿No está? Entonces partimos con el ministro, claro, vamos, partimos. Y después... tiene mala, aquí está comprobado que tiene mala plataforma el Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. Señor ministro, ya que no está, era nuestra intención que estuviera el director de Impuestos Internos y no está, partimos inmediatamente con usted. Lo escuchamos. Estaba en la cuenta pública el director de Impuestos Internos, quizás no ha llegado de vuelta a su oficina. Yo tengo la impresión. Ya. Bien, muchas gracias, presidente. Voy a hacer una pequeña presentación del proyecto que entiendo que está disponible, no sé dónde. No sé dónde está disponible. ¿Aquí? ¿Allá? No está... Sí, ya, muchas gracias. La idea es dar una visión general de lo que se trata del proyecto y luego voy a mencionar los artículos en particulares que nos han traído a Hacienda. Ah, ok.
Ahí está, frijoles. Como usted, amigo, lo voy a decir. Director, por favor, ¿podría prender su audio? Gracias. Ahora sí, gracias. Ahora sí, sí. Perdón. Director, ahora me escucha. Sí, lo escucho Bien, perfecto. estamos a disposición suya para que exponga en la primera parte de la comisión. Hemos dispuesto 30 minutos para su intervención y el debate que se pueda generar, así que si pudiera hacerlo en 10 minutos o algo parecido para que las diputadas y diputados puedan hacerle algunas dudas, plantearle algunas dudas y consultas. Así que le ofrecemos la palabra, director. Perfecto, voy a compartir una presentación. Director, si quiere nos envía la presentación para compartirla aquí en la sala. Ya voy a entrar entonces. Mientras hacemos relleno a los diputadas y diputados que llegaron después, quiero comunicarles que me reuní con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado para hacerle ver nuestra inquietud que nos había constituido la comisión mixta. Me dijo de que estaban viendo unas cuestiones internas de ellos y que esperaba que ahora en el mes de junio la iba a convocar, ¿ya? Y me solicitó que le hiciéramos llegar nuestras aspiraciones de cómo integrar las subcomisiones, así que la secretaria le va a hacer llegar las peticiones nuestras para adecuarlas con las de ella, ¿ya? Sí, tiene la palabra, diputada. Perfecto. Y al respecto, hay una propuesta que hizo también el Ejecutivo, como de una reorganización de las comisiones que no llegó, entonces podríamos a lo mejor darle una vuelta, que si es que esa... Sí, mira, sí, eso fue, efectivamente, me hizo un comentario él de que habría el espíritu del Ejecutivo de reordenar las subcomisiones. Entonces eso va a cambiar probablemente nuestras pretensiones. Claro, las comisiones que las integren, exactamente. 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 No, llegamos a como un acuerdo. Del Congreso hay Sí. una proposición del Ejecutivo, la directora de Finanzas dice de que cuando se tramitó o cuando se han tramitado los presupuestos anteriores, como que hay cosas que ya están como obsoletas y cosas así, que está la oportunidad de optimizar más mejor el trabajo. Sí. Sí, no hay problema. Claro. Sí. Pero eso vamos a ver Muy bien, director, ¿estamos ok? Perfecto, sí. Ya. Tiene Se la supone palabra, que director. que están viendo la presentación, ¿o no? Sí. La están compartiendo. Perfecto. Gracias, presidente. Entonces, por su intermedio, voy a hacer la presentación lo más rápido que se pueda, tratando de establecer bien las condiciones de la operación renta y su finalización. Primero, desde el punto de vista de lo que tuvo que ver con la plataforma de asistencia al contribuyente, tuvimos aproximadamente 3,5 millones de visitantes durante todo el proceso,
También tuvimos 140 puntos de atención presencial, donde resolvimos problemas de 93.000 contribuyentes que se acercaron a esos puntos remotos, en lo que es la atención remota a través de la mesa de ayuda y el formulario web. Tuvimos aproximadamente 300.000 consultas en la mesa de ayuda y 70.000 que fueron recibidas a través del formulario web. Y en forma previa a la operación renta estuvimos haciendo varios cursos de e-learning para personas y charlas informativas para empresas, de modo de facilitar el proceso de completar la declaración de renta del año tributario 2022. En términos de plataforma tecnológica, tuvimos conexiones que estuvieron distribuidas en todos los días del mes. Tuvimos un promedio aproximado de 45 millones de conexiones por día, y eso está considerando prácticamente lo que soportó el sitio durante la operación renta, en términos de todo lo que se estaba realizando en paralelo con la operación renta, y el sistema funcionó relativamente estable, sin mayores problemas. Desde el punto de vista de las autenticaciones, desde el punto de vista de las sesiones, en el mes de abril del 2022 tuvimos un pic bastante mayor que el del año pasado. Tuvimos aproximadamente un 19% más de autenticaciones solicitadas. Esto es cuando los que entran a nuestro sitio web quieren entrar a algún menú y usan su clave tributaria para entrar a su sitio y por esa vía realizar algún trámite. Desde el punto de vista de las sesiones autenticadas este año, como vemos, tuvieron un comportamiento en magnitud similar al del año pasado, con algunos momentos peak que fueron algo distintos de los del año pasado. Y nuevamente tenemos un sistema que estuvo funcionando relativamente bien durante todo el año, durante todo el mes, sin mayores contratiempos en términos de conectividad y acceso a todos los sistemas que estaban funcionando durante el mes. Desde el punto de vista de los contribuyentes únicos autenticados, aquí se ven los elementos más precisos con los PICs de algunos momentos de declaración, principalmente el que tiene que ver con el del 17 de abril. El año pasado fue el momento PIC. Este año no tuvimos un momento PIC tan agudo como el año pasado, sino que estuvo más bien distribuido de forma pareja durante todas las semanas del mes de abril. El promedio de contribuyentes que se estuvieron contactando estuvo en torno al 1.000.000 de contribuyentes como promedio diario durante el año 2022, levemente por sobre el promedio del año pasado. En términos de la declaración renta, aquí viene comparado al 2022, que está en la línea azul, el 2021, que es la línea anaranjada, y bueno, ahí se observan los picos que están asociados a las fechas límite. El mayor pic lo tuvimos el día 12, cuando terminaba justamente el plazo para las declaraciones con pago, y posteriormente en los días siguientes seguimos recibiendo declaraciones, la mayor parte de ellas sin pago o calzadas, de acuerdo a lo que se establecía, para cerrar prácticamente el día 19, que se provoca otro pic bastante más pequeñito, poniéndole el cierre ya definitivo a la operación renta de este año. Desde el punto de vista de la estabilidad de la plataforma, la plataforma, como se observa acá, están bien reflejados acá los pics que están dándose a lo largo de todos los días y con continuidad de funcionamiento sin mayores problemas. De hecho, las interrupciones que tuvimos fueron bastante pocas. Una que fue la previa a dejar ya disponible todos los que eran los formularios prellenados, y tuvimos entonces un cierre de la plataforma que fue del 31 de marzo a las 21:30 hasta el 1 de abril a las 2 de la mañana, cuando se inició el proceso. Después tuvimos otra interrupción el día 5 de abril
que se extendió, esta una planificada para hacer algunas mejoras desde el punto de vista de la continuidad operacional, desde las 23 horas del día 5 hasta las 00:40 del día 6, es decir, 1 hora 40 de interrupción. Y la siguiente se produjo el día 12 de abril, desde las 23:20, ¿sí?, del día 12, hasta las 6:37 de la mañana, y ahí estuvo principalmente afectando a los contribuyentes que estaban con algún tipo de servicio en número. Esas son las únicas interrupciones que tenemos registradas en nuestro sistema con respecto al periodo en el cual se estuvo materializando la operación renta. Como se veía en los gráficos anteriores, el resto del tiempo estuvimos con la plataforma estable, operativa, y en ningún momento tuvimos ni caídas de sistema que se atribuyeran a terceros o a nosotros mismos, sino que las que están indicadas acá. Desde el punto de vista de los clics que se realizaron, tenemos aproximadamente 2.450.000 que estaban vinculados a declarar la operación renta, 1.637.000 que estaban hacia los sistemas donde está el soporte de los antecedentes que van a sustentar la operación renta de este año. O sea, los contribuyentes ahí navegando para declarar y accediendo a los elementos que hay de respaldo con la información que está en la declaración preformulada. Un comparativo con lo del año pasado, levemente mayores clics para revisar los antecedentes y menor cantidad de clics para la declaración de renta. Es decir, primero la gente entraba a la revisión de los antecedentes y ahí mismo generaba buena parte de su declaración. Acá tuvimos momentos que estuvieron un poco separados unos de otros, pero la cantidad de clics ligados a una operación renta y la otra fueron extremadamente similares. Balance a la fecha, fueron 312.000 declaraciones recibidas a través de los asistentes, de las declaraciones juradas, de 1,9 millones de declaraciones juradas, 312.000 fueron recibidas a través de los asistentes preparados para eso, 55.949 fueron de construcción automática de la 1887, que eso tiene que ver con la Dirección del Trabajo, y las propuestas de la Dirección Jurada 1879, recibidas sin modificar, aproximadamente un 90,4% de ellas no tuvieron ninguna modificación. Es decir, desde el punto de vista de la declaración jurada, el sistema estuvo funcionando relativamente bien. Ahora, si ponemos atención a lo que pasó con las declaraciones juradas, que son más relevantes para las declaraciones de las empresas PYME, tenemos que desde la declaración jurada de honorarios fueron presentadas 577.639 y de esas 55.847 tuvieron observaciones, de las cuales 49.737 correspondían a contribuyentes PYME. En este caso estamos con un nivel relativamente menor de observaciones y que está de acuerdo a lo que ocurre más o menos todos los años como porcentaje en torno al 8% de las declaraciones juradas de honorarios presentadas. Ahora las declaraciones juradas de sueldos presentadas fueron 425.780, total de observaciones aproximadamente 30.386, de las cuales contribuyentes PYME eran 28.000. Nuevamente un porcentaje bastante menor, del orden del 5% de las declaraciones juradas de sueldos presentadas en este año 2022. La declaración jurada de renta presunta y contabilidad simplificada fueron 110.600 presentadas, de las cuales tuvieron observaciones 60.000, y de los contribuyentes PYME asociados a esta eran solamente 24.000.
las declaraciones juradas de base imponible ProPyme transparente se presentaron 225.000, de las cuales solo 13.000 tuvieron observaciones, un porcentaje bastante menor y bastante sorpresivo de acuerdo a lo que eran nuestras expectativas previas al proceso de declaración. Este era un proceso que funcionó extremadamente bien en esta operación renta 2022. Desde el punto de vista de las declaraciones juradas de base imponible en el sistema semi-integrado, en ProPyme general, se presentaron 458.000, y de las cuales tienen observaciones 97.000 y contribuyentes pymes son 57.000 aproximadamente. Ahora, de los resultados finales tuvimos 4.348.600 declaraciones recibidas, de las cuales 3 millones tuvieron solicitudes de devolución, 695.000 fueron declaraciones calzadas y casi 618.000 fueron declaraciones con pago. Además, tuvimos 543.788 declaraciones que están vinculadas a el pago de la primera cuota del préstamo, y de esas 196.176 tuvieron como resultado una devolución de excedentes porque las retenciones que se le habían hecho entre septiembre y diciembre del año pasado excedieron el monto de la cuota, que era solamente un 10% del crédito solicitado en el año 2020. Así es que también hay una segunda vía de devolución que tuvo que ver con los excedentes de los retenidos frente al valor de la cuota que correspondía pagar en las 543.788 declaraciones que estaban vinculadas al préstamo 2020. Finalmente, desde el punto de vista del proceso, tenemos que de las declaraciones con devolución, de las que se realizaron desde el 1 de abril al 10 de mayo, en ese periodo se registraron 2.727.982 declaraciones, y entre el 11 de mayo y el 19 de mayo, en el plazo extendido, se registraron 307.000 declaraciones, para totalizar las 3.035.000 declaraciones que tuvieron devolución. Es decir, un 90% se realizó en el plazo normal y 10% en el plazo ampliado. En la distribución por segmentos, en el segmento de las micro y las pequeñas empresas, 80% en promedio se hizo dentro del plazo y en torno a un 20% se hizo en el plazo ampliado. Ahora, en las declaraciones con pago, tenemos que dentro del plazo, es decir, del plazo regular hasta el 2 de mayo, se registraron 449.000 declaraciones, y en el plazo ampliado, que va del 3 de mayo al 12 de mayo, se registraron 168.000 declaraciones adicionales. Ahí el porcentaje fue 70-30, redondeando. En las personas fue más bien 80-20, y en el caso del mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas fue un 60-40. 60% en el plazo normal y un 40% aproximadamente estuvo entregando en los 10 días posteriores. Y en el caso de las grandes empresas, un 70-30 fue lo que se materializó desde el punto de vista de pago en plazo y en el plazo extendido. En las declaraciones calzadas, tenemos que 550.000 se realizaron en el plazo normal hasta el 10 de mayo, y 143.000 en el plazo ampliado entre el 11 y el 19 de mayo. Aquí en el resultado global tenemos nuevamente 80-20. En el mundo de la pyme, tenemos en la micro y la pequeña empresa muy cercano al 80-20. En el caso de las medianas empresas, un 67% hizo la declaración en plazo, y en el caso de las grandes empresas, un 63% en plazo. Finalmente, el balance global nos dice que 3.700.000 declaraciones fueron presentadas dentro del plazo, 619.000 en los plazos ampliados, y eso nos da que en promedio un 86% de las declaraciones se dieron en plazo y un 14% en el plazo ampliado. En el mundo de la micro y la pequeña empresa fue prácticamente
en las microempresas 80-20, 77% dentro del plazo, ahí donde está la mayor parte de las declaraciones, y un 23% en el plazo ampliado. En el caso de la pequeña está más bien cercano al 70-30. Y en el caso de la mediana empresa, un 68% dentro del plazo, al igual que en las grandes empresas, y un 30% en el plazo ampliado. Eso desde el punto de vista del resultado global de la operación en su tramitación en los distintos tramos de contribuyentes. Finalmente, desde el punto de vista de lo que tenemos registrado en términos de los flujos monetarios que hubo detrás, la cantidad de declaraciones con pago o calzadas fueron 1.318.880 declaraciones, con un monto pagado de 7.2 billones de pesos, y en términos de devolución tuvimos 2.987.000 declaraciones con devolución, con un monto a devolver de 4.3 billones, lo cual nos está dando que, asociada a los 4.3 millones de declaraciones presentadas en este año tributario 2022, el resultado es que el fisco recibió 2.9 billones de pesos, comparado con el resultado del año pasado, que fue una operación casi calzada entre lo que se pagó y lo que se devolvió, con un pequeño déficit de casi 180.000 millones en el año 2021. Eso es cuanto puedo presentar, presidente, de lo que fue el proceso de declaración de renta. El resultado económico se explica por varias razones, entre ellas todo lo que tiene que ver con la declaración de PPM, que fueron más bajos desde el punto de vista de lo que se permitió asociado a la pandemia, que los PPM están asociados a un 10% del impuesto de primera categoría para el segmento de las empresas menores a 100.000 UF de facturación, y por lo tanto el repunte que tuvo la economía en el segundo semestre del año pasado explica que la mayor parte del mundo de las pequeñas, medianas empresas tuviesen que pagar impuestos en esta operación renta. También está el efecto del segundo retiro. Recordemos que para todos aquellos contribuyentes con rentas superiores a los 19,5 millones aproximadamente de pesos como renta anual, se les ampliaba su base tributable en el monto del retiro que hubiesen tenido, y por lo tanto a esos contribuyentes les tocó pagar impuesto adicional. Y por último, el buen resultado económico que tuvo la economía, de un crecimiento del 12%, muy concentrado en el segundo semestre del año pasado, y que probablemente ha seguido manteniendo un cierto nivel de actividad durante este primer trimestre, y eso hizo que entonces las empresas no tuviesen mayores inconvenientes y tenían los recursos provisionados para cumplir con las obligaciones tributarias, porque por lo menos en el servicio no tuvimos ninguna presentación al respecto de que tuvimos alguna pyme que estuviera con problemas para cumplir con sus obligaciones tributarias, aun cuando a una buena parte de ellas, en lugar de devoluciones, que es lo usual en los años económicos más normales, les tocó pagar por los bajos PPM que se habían registrado el año pasado. Eso es lo que podemos informar de esta operación renta. Muchas gracias, señor Frigolet, por su exposición. Ofrezco la palabra. Diputado Miguel Mellado ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Director, bienvenido. Nosotros como comisión hemos tenido siempre buenas relaciones con los directores de impuestos internos, porque la verdad es que impuestos internos en los últimos años hizo incluso casi de banco al pagar bonos, ¿ya? Nunca se había hecho que el impuesto interno a través de su manera tuviera que pagar algún bono, dinero, digamos, directamente a algunas pymes. ¿Sabe? El problema no es
el tema macro, que todos estamos claros, el análisis como se hizo, eso estamos súper claros. El problema es el día a día de los contadores. A nosotros, cuando está la operación renta, nos llegan a todos los diputados recados de que el sistema no funciona, de que el sistema no carga, de que el sistema está colapsado, de que son las 2 de la mañana y terminan de llenar la base que tienen que subir y llegan, apretan el último botón y se les cae. Y tienen que hacer todo de nuevo, ¿cierto? Y generar. El problema de los contadores con impuestos internos no está en el tema macro, está en el tema de la capacidad quizás de los servidores del programa o algo. Porque resulta que muchos contadores en este caso, no sé, optaron por enviar en blanco, o sea, solo con PPM, digamos, para incompleta, asumir las falencias de impuestos internos, pero eso va a traer finalmente que una sobrecarga de trabajo para los funcionarios, para las rectificaciones, para las peticiones administrativas, para las citaciones, y las pymes, los contadores y todo eso. Entonces, el problema de ellos es el día a día, ¿ya? El tema es que les llega, por ejemplo, porque ellos lo que pedían era correr a junio, ¿ya? El año pasado, igual que este año, se corrió un poco, ya justo sobre la hora se le corrió la declaración. Claro, queda menos gente declarando. Se logró algo del objetivo. Pero sabe, director, algo pasa con el sistema informático de Servicio de Impuestos Internos para las declaraciones de los contadores. Ese es el punto central de este tema, ¿no? Ahí están las grandes fallas que los contadores ven, que algo no está funcionando en el momento que tienen que subir las declaraciones. Otra cosa que ellos hablaban era sobre las declaraciones juradas, que muy bien dice usted, las de intereses, si tiene un crédito hipotecario, o las rentas, digamos, para hacer la declaración. Llegan también justo al límite. Quizás colocarlas que venzan antes, porque si es del año anterior, digamos, debería estar en enero o máximo en febrero, pero llegan a fines de marzo o abril, para cuando están las declaraciones. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que hay que afinar, la sintonía fina nada más entre los contadores y ustedes, para que el próximo año no sea tan dramática la declaración renta por parte de ellos y no tengan estos problemas de sistema, pero también podrían ser que las declaraciones juradas llegaran antes a manos de cada uno de los contadores para que ellos pudieran hacer con tiempo la declaración de impuestos, sobre todo a las pymes. Esas son las que más complicadas están, porque ustedes hacen una pega con los que con la gente que gana un sueldo, con la gente que tiene honorario, porque dan algo sugerido y uno aprieta y queda listo, digamos, es más fácil, digamos. Pero para las pymes no es tan fácil. Entonces, ahí está el problema, director. Sobre los grandes números estamos todos de acuerdo. Si es el tema de la operatoria día a día, es donde se causa mucha fricción entre los contadores, nosotros le pedimos a usted que lo reciba, usted nos da la explicación, nosotros la entendemos, pero en el día a día es donde está el problema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Se ofrece nuevamente la palabra. Si algún otro diputado o diputado quiere intervenir. Don Hernán Frigolet, ofrecemos la palabra para responder las inquietudes del diputado Mellado. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, efectivamente, tenemos ahí el Colegio de Contadores vino y nos hizo presentes algunas aprensiones, incluso antes de que se hubiese empezado masivamente con la operación renta. Pero después, en el avanzar de la operación, y si vemos las estadísticas de micro y pequeñas empresas, que ahí deben estar el grueso de los clientes, teníamos que prácticamente un 80% de las declaraciones se hicieron en el plazo normal. O sea, estaban prácticamente cerradas al 30 de abril, o al 2 de mayo, que era el día hábil que se podía hacer. En ese sentido, nosotros vamos a perseverar en lo que es la asistencia, en el buen uso de los sistemas auxiliares que nosotros tenemos asociados a la operación red. ¿Sí? Todo el conjunto de asistentes que están enfocados a facilitar el trabajo de los contadores. Probablemente vamos a necesitar publicitarlos mejor, hacer capacitaciones mucho más masivas para que se haga un uso mucho más eficiente de ese recurso, que probablemente no está bien reconocido o bien utilizado y aplicado a facilitarle el trabajo a los mismos contadores. Entonces, ahí yo creo que tenemos una tarea en la cual sin duda va a ser un ámbito a mejorar para el próximo año. Y desde el punto de vista de la operación de este año, fue relativamente normal.
¿sí? Se ven los PICs, obviamente, al vencimiento de los plazos, entra en la masividad de las declaraciones, etc. Ahora, desde el punto de vista de nuestro sistema tributario, pensar que esto se va a desplazar del mes de abril, hoy está prácticamente toda la información tributaria 100% digitalizada. Nosotros vamos a seguir generando inversiones para que la información esté disponible desde los primeros días y obviamente con aquellos terceros que proveen declaraciones juradas que son importantes para realizar las declaraciones de los pequeños contribuyentes. Estamos hablando del sistema bancario, las compañías de seguro, las propias AFP, etcétera. Vamos a establecer mesas para que esos terceros entreguen sus declaraciones juradas con mayor antelación. Vamos a ver si podemos trabajar en algún plano legal para que las fechas de esas declaraciones juradas, que son insumos para completar las declaraciones, puedan estar con mayor antelación, que si para nosotros tener todo digitalizado nos permite ser más eficientes, estoy seguro que para el sector privado también les da las mismas posibilidades que nos abre a nosotros. Y en ese sentido, entonces, tener información con mayor antelación para que los contadores de las micro y las pequeñas empresas dispongan de todos los datos que no dependen de su propio trabajo en tiempo y forma. Yo creo que con eso podríamos tener una mucho mejor operación renta y con seguridad vamos a estar trabajando en mesas de trabajo durante este segundo semestre con los contadores para tratar de tener una mejor percepción de nuestros asistentes, tratar de ver cuáles son sus dolores mayores en términos de cuáles son las declaraciones que tendríamos que privilegiar en el trabajo con terceros. Eso es cuanto puedo aportar, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias. A la duda planteada por el diputado Mellado. ¿Alguna otra inquietud? Director, una consulta. La relación con la Defensoría Nacional del Contribuyente y el Servicio de Impuesto Interno, ¿cómo es? Bueno, la DENACON está en proceso de formación, ¿sí? Hasta el momento no hemos tenido casos de representación y nuestra actitud institucional es de plena colaboración con la DENACON y con los contribuyentes en general. Entonces, en ese sentido, yo no creo que debiésemos tener ningún problema operacional. Incluso estamos trabajando en perfeccionar junto con la banca lo que es la carpeta tributaria, ampliando la cantidad de información que se está incluyendo en esa carpeta, de modo que mejore la evaluación de riesgo de la banca y que, por supuesto, también posibilite que la DENACON, en la medida que los contribuyentes concurren a ella, tenga entonces disponibles todos los antecedentes tributarios más relevantes para hacer la adecuada representación de ese contribuyente frente a nuestros directores regionales o en la instancia del servicio que sea convocada por la DENACON en representación de alguno de los contribuyentes que así lo consideren necesario. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una política colaborativa amplia, no solamente con la DENACON, sino que con la mayor parte de los agentes para los cuales la información tributaria es valiosa para lograr sus objetivos institucionales, ya sea en el ámbito del sector privado o del sector público. Ok, muchas gracias. Bien, no habiendo más consultas, le agradecemos, don Hernán Frigolet, su participación en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, que tenga una buena tarde. Muy bien, igualmente. Muy bien, volvemos entonces al tema que nos convoca hoy día. Ministro, le agradecemos su paciencia para esperar el momento suyo y ahora le ofrecemos la palabra con mucho agrado, ministro. Muchas gracias, presidente. Tenemos una presentación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tenemos una presentación? ¿Estamos? Bien. Entonces, este proyecto de ley es un proyecto de ley que responde a un problema, llamémoslo puntual, de corto plazo, producto de una ley que se dictó el año 2019 para estabilización de las tarifas y que se basó en ciertos supuestos que no se cumplieron. Esa ley de estabilización de las tarifas lo que hizo fue fijar, es decir,
no aumentar la tarifa que tenía que haber aumentado en ese minuto y congelar la tarifa. Y eso se financió con un fondo, que en este caso particular fue financiado por el BID y que tenía ciertas condiciones fijadas por ley. Una de ellas era que el tope era 1.350 millones de dólares. Y ese tope se superó en la práctica. Por lo tanto, de no hacerse nada, lo que ocurriría es que se tendría que producir en alza, dado que la ley establece que no solamente volveríamos a las cuentas, digamos, sino que realmente tendríamos que empezar a pagar la deuda acumulada. Y eso es lo que ha salido en la prensa, que sobre la posible alza de 40-45% en la cuenta eléctrica, que sería pareja para todas las personas, para todos los clientes regulados. Entonces, este mecanismo que nosotros creamos es un mecanismo que cumple dos funciones. Uno, estabiliza, soluciona el problema ¿cómo se llama? Soluciona el problema del fondo por medio, para pagar el fondo, digamos, puntual acumulado. Y dos, crea un mecanismo permanente para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a producir. Ese mecanismo permanente es una especie de seguro que se paga a través de un fondo que permite estabilizar las cuentas en el largo plazo y al mismo tiempo va a tener la posibilidad de premiar los ahorros de eficiencia energética y al mismo tiempo tener recursos en caso de que haya alguna otra emergencia del tipo, por ejemplo, cuando aumentan los costos sistémicos por alguna razón no prevista, un decreto de racionamiento o un evento como el que hubo en que se produjo una necesidad de estabilizar las cuentas. Entonces, son dos cosas, y ahí, si podremos sacar bueno, no importa tanto, pero eso. Este era el diseño original de lo que se llamó conocido como el PEC, que se cumplió para el año 2019. Y el PEC lo que básicamente hacía, como ustedes lo ven, acumulaba una deuda hasta el año 2022, acumulaba 2023, acumulaba deuda, y empezaba a pagarse ahí en adelante. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el fondo, como en el fondo se congeló los precios, durante un momento se acumulaba deuda y después se iban a bajar menos los precios que lo que se preveía y por lo tanto se empezaba a pagar la deuda. Lo que ocurrió fue, como dije, es que en el fondo ese límite de 1.350 millones de dólares se cumplió básicamente a comienzos de este año. Por lo tanto, para el periodo tarifario que comienza en julio, deberíamos reconocer eso y no solamente, digamos, volver a las cuentas, sino que comenzar a pagar la deuda, que es lo complicado. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, bueno, esto es más o menos lo mismo que ya acabamos de mencionar, que son los objetivos fundamentales del proyecto. Un punto importante que no lo mencioné al comienzo es que este proyecto también entrega una señal de estabilidad regulatoria. Lo que ocurrió fue lo siguiente, cuando se dictó el PEC, digamos, 2019, básicamente fue un acuerdo más o menos privado con el BID y por lo tanto lo que ocurrió es que los intereses de esta deuda fueron absorbidos por los generadores. Ahora, hay grandes generadores, pero también hay generadores que son, no diría pequeños, pero de tamaño más bien mucho menor, digamos, para los cuales hay un tema financiero involucrado, en el fondo porque ellos tenían por ejemplo, pagos de sus créditos, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones alteran un poco, en particular para el mundo renovable, alteran un poco sus organizaciones financieras y por tanto son disruptivas desde el punto de vista como regulatorio y tienen un efecto de largo plazo. Es por eso que es importante para nosotros tener este mecanismo de estabilización de largo plazo, porque así el sistema sabe que en caso de una emergencia hay un fondo y no vamos a tener que empezar a meterle mano a la regulación de manera como de emergencia, hacer pequeños ajustes que después son complejos. Dado que el sistema eléctrico es un sistema complejo, de hecho, normalmente está dividido en tres secciones: generación, transmisión y distribución, pero muchas de las cosas que ocurren están relacionadas, porque obviamente lo que impacta en un cosa impacta en otro. Bueno, entonces, se crea este mecanismo en la siguiente lámina, por favor.
Obviamente, bueno, aquí está lo de las consistencias regulatorias. Y otra cosa, no queríamos afectar el PEC en su forma original, porque eso hubiera significado volver a generar un problema financiero también para las empresas, porque les alteraban, en el fondo, los fundamentos de su endeudamiento. En este caso, además, nosotros tenemos algunos principios que son muy importantes y que son, digamos, novedosos en el sistema eléctrico y en el sistema energético en general. Y uno de esos principios muy fundamentales es que hay una, por así decirlo, apoyo solidario entre diferentes tipos de consumidores. Es decir, los grandes consumidores van a apoyar a los pequeños consumidores, como ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces aquí hay dos cosas. Tenemos este fondo permanente que estamos creando, es justamente para poder estabilizar situaciones de modificación de dólar, de precio, combustible, etcétera. Financiar sobre costos sistémicos, por ejemplo, hoy día estamos con déficit hídrico y eso hace que, por seguridad, se dicte lo que se llama un decreto preventivo de racionamiento. Y este decreto preventivo de racionamiento genera un sobrecosto al sistema. Ese sobrecosto hoy día está en el orden de 8 pesos por kilowatt hora. Entonces, 8 pesos por kilowatt hora que el sistema está pagando adicionalmente por cubrir este problema puntual de la escasez hídrica. ¿Cómo se administra este fondo que se va creando? Lo administra el Coordinador Eléctrico Nacional. El Coordinador Eléctrico Nacional es el organismo público, aunque no depende del Estado, digamos, pero un organismo que responde, ¿cómo se llama? Una corporación Eso, como corporación de derecho privado. Público. Del público, perdón. Que no tiene fines de lucro. El objetivo, la lógica del coordinador, el coordinador se carga de varias cosas. Uno, de asignar la operación de los distintos generadores eléctricos, cumple alguna función también en transmisión, en seguridad del sistema, etcétera. Y también una de sus principales funciones es velar por lo que llamamos la cadena de pago, es decir, que obviamente que lo que reciben los distribuidores llegue a los generadores, los transmisores, etcétera, porque los que reciben el dinero son los distribuidores, ¿cierto? A los cuales uno como consumidor le paga, no el caso de los clientes libres, pero en fin, y finalmente esto tiene que distribuirse en todo el sistema eléctrico. Por lo tanto, el coordinador actualmente ya es el encargado de la cadena de pagos y de las transferencias, y por lo tanto nosotros le pasamos la administración de este fondo, que está vinculado a las transferencias, porque en el fondo lo que significa es que si en un minuto el generador X debería recibir 10 y recibe 8, de alguna manera alguien tiene que encargarse de que reciba esos 2 que faltan, ¿cierto? Y eso es lo que va a hacer el coordinador eléctrico. Y además, a medida que se vaya acumulando este fondo, que es en el cargo por servicio público, también él va acumulando un fondo que va a preocuparse que se administre justamente para estas emergencias. El fondo total tiene un tope de 2.000 millones de dólares cuando hay un cargo que es mensual por consumo, pero si se llega a los 2.000 millones de dólares, se deja de acumular el fondo. Se supone que eso es suficiente para resguardar las situaciones de emergencia. Hay también algunos cargos y premios por consumo, por eficiencia energética. En el primer punto, los cargos están divididos en los siguientes tramos. Hasta 350 kilowatts, después de 350 a 500, 500 a 1000 y 1000 y 5000. En cada uno de esos tramos hay un cobro en el cargo de servicio público. Hoy día existe el cargo de servicio público, de hecho el coordinador eléctrico se financia por el cargo de servicio público. Y en el consumo, en el sistema actual, todos aquellos que consumen menos de 350 kilowatt hora por mes, que son aproximadamente el 85-86% de los clientes, no van a pagar este cargo. Aquellos que tienen entre 350 y 500 van a pagar 0,8 pesos por kilowatt hora. A partir de 500 hasta 1000 son 1,8. Desde 1000 hasta 5000 son 2,5 pesos por kilowatt hora. Y después son 2,8 pesos por kilowatt hora. Es decir, los mayores consumidores son los que pagan más este cargo por servicio público. Esto tiene
un evidente incentivo a la eficiencia energética porque hay una reducción por consumo. Además de eso, bueno, en los casos en que hay estrechez, o situaciones de estrechez particular, pueden haber descuentos también por eficiencia energética específica. La siguiente lámina, por favor. Ya, sí, por supuesto. ¿Qué tiene una duda? Muy bien. Sí, lo que pasa que o escuché mal o me dijo que aquí. A ver, en el anterior, el interés, lo que noté, el tema financiero lo pagaban las empresas, ¿cierto? Las empresas. Claro, de acuerdo al consumo, el costo financiero, El digamos. consumidor le paga a su distribuidor. No, el distribuidor es el que asumía el costo en este sistema que usted dijo acá, que había anteriormente, ¿cierto? Eso es lo que dijo. No me expliqué correctamente. Porque ahora. Perdón. Porque A ver, diputado, se le va. Espere, Es que yo... No, lo que pasa es que aquí, por eso digo, en esta gráfica, la pregunta. sí, no, en esta gráfica hablaba que los intereses los pagaban los empresarios, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Y lo que usted dijo que ahora lo van a pagar los usuarios. No, perdóneme, no me expliqué correctamente, disculpe. A ver, ahí está. Son dos cosas distintas. Eso que es el PEC es un fondo transitorio, y vamos a hablar del tema del fondo transitorio. Esto que estaba hablando yo recién es el mecanismo permanente de estabilización y es como una especie de seguro que estamos pagando. Justamente para evitar tener que generar esos sistemas transitorios como lo que ocurrió en este momento. ¿Qué fue lo que pasó en el 2019? El sistema fue tal que obviamente los consumidores son los que pagan la deuda. Eso, ojo, eso es muy importante. En el fondo, en el periodo en que la cuenta estaba estabilizada, ¿cierto? Las generadoras estaban adquiriendo una deuda en el fondo, ¿cierto? Por decir una cosa, los consumidores pagaban 8, los generadores deberían haber cobrado 10, esos 2 eran deuda que se iban acumulando. ¿Perdón? Era un crédito al BID, exacto. Y cuando llegaba el momento en que esto se empezaba, las cuentas reales, por así decirlo, el precio que estaba real detrás, empezaba a bajar, en ese minuto lo que ocurrió era lo siguiente. La cuenta, por ejemplo, debería ser, estoy inventando, 6, y nosotros los consumidores íbamos a pagar 8. Y con eso íbamos devolviendo en el fondo la deuda previa acumulada. Entonces, ese fue el mecanismo que se ocurrió en el año 2019. El detalle en ese mecanismo es que durante el año 2019, el periodo que iba hasta el 2021, los intereses de esa deuda, porque en el fondo era una deuda acumulada por las empresas, fue cubierta por las empresas. Eso es como el punto. Pero es una situación muy particular. Lo que tenemos nosotros ahora, y luego la dificultad de esto es la siguiente, en el fondo. En ese caso, y porque esto es importante que tiene que ver con la cadena de pagos y la protección de, sobre todo las energías renovables, de los generadores renovables que son más pequeños. En ese caso en particular, un solo fondo, el BID en el fondo, se ofreció para solucionar el problema de todos los generadores, ¿cierto? Si cada uno de los generadores ya por sí mismo un banco, que no es tan simple, claro, en él no tiene problema, no sé, pero que se genere, o sea, Engie no tiene problema, pero un generador chico, no tan chico, pero que tiene, no sé, una central de eólica de, no sé, 3 megawatts, tenía un problema, porque tenía que ir al banco a pedir plata que algún día le van a pagar. Entonces, a eso es lo que nos referimos, que el mecanismo permanente da una señal de estabilidad al sistema, de que si hay una emergencia, hay un seguro que tenemos para aportar al sistema. Esa es un poco la diferencia. Sí, perdón. Diputado pasar al otro Cifuentes y después el diputado Boris Barrera. Entiendo claramente que este mecanismo genera un mecanismo estable, digamos, de estabilidad en el tiempo. La pregunta es, los 1.600, parece que eran 1.650 millones, creo que eran. 1.350. O 1.350 millones surgieron de un crédito que ya está pagado. No. Eso va a quedar más claro en una lámina que voy a presentar un poquito más adelante. Se va a explicar cómo se va pagando esto. Sí, a ver, diputado Barrera, la última ansiedad. Sí, a ver si se puede referir un poquito al tema del tope de este fondo, que van a ser 2.000 millones de pesos,
¿cierto? O sea, de dólares, y dijo de que con eso era suficiente para financiar la crisis, pero la crisis en un tiempo acotado. ¿Qué pasa cuando eso empieza a disminuir, por ejemplo? ¿Se activa ahí de nuevo? Exactamente. Sí, en el fondo, si el Sí, fondo, prenda el micrófono. si el fondo llega a 2000, se deja de cobrar. Si se usa, obviamente va a bajar y hay que empezar a cobrar de nuevo para recuperarlo. O sea, sube y baja la renta. Perdón, en la tarifa, sube y baja. No, o sea, sí, porque esto es un cargo de servicio público. En el fondo, si llegamos a cubrir eso, dejamos de cobrarlo, ese cargo de servicio público. Tenemos ese fondo acumulado y empezaríamos de nuevo a pagar el seguro. El micrófono. Bien. Sí, es una cosa como... Sí, el micrófono, ministro. Ya. Perdón, ahí sí. Bien. Sigamos mejor y Veamos el contestamos. régimen transitorio. Y aquí, ¿qué es lo más importante del régimen transitorio? En cuanto al aumento de la cuenta, que ha sido la gran preocupación que ha estado en el ambiente, ¿verdad? Lo que se hace es lo siguiente. Para el año 2022, todos aquellos que consuman 350 kWh o menos por mes tendrán el precio estabilizado, al que se trata ahora, más el IPC, es decir, van a mantener el valor real de la cuenta. No va. Todos, y insisto, estos son más del 85% de los clientes de ese orden, más o menos, ¿sí? Esto fue, perdón, y esto es solamente un detalle, está marcado en amarillo porque esto fue ese pequeño, los tramos fueron ajustados en producto de una indicación en la Cámara, en la Comisión de Minería y Energía. Entre 350 y 500 kWh, el precio estabilizado más IPC sube 5%. Y luego el más de 500 sube 15% más el IPC. Ojo, un puntito de detalle. Esto es el valor de la energía. Es decir, la cuenta sube menos. El valor de la energía representa más o menos 2/3 de la cuenta. Por lo tanto, la cuenta, en el caso del 15%, se subiría del orden de 10%. La hora sería más o menos 3%. Más o menos. Son aproximadamente. Luego, a partir del año 2023 hasta el 2032, los aumentos son un poquito mayores, progresivos, un poquito mayores, es decir, el primer tramo aumenta 5%, el segundo tramo aumenta 10%, y el de 500 tramos pasa a ser el precio que debería haber tenido, básicamente. Pasa ya a tener el precio definitivo que debería haber tenido en cualquier lugar, en cualquier situación. Entonces, quizás podemos ver ¿Perdón? Buena pregunta. En general, la media en Chile, la media de Chile de consumo, sobre todo residencial, es del orden de 200 kWh mes. Luego también eso incluye una gran cantidad de pequeños negocios también, eso no solamente son consumos residenciales. Cuando hay empresas que tienen otro tipo de tarifas que son un poquito, miden potencia, esas cosas, generalmente son muy poquitas las que tienen este tipo de consumo, pero en general todas las viviendas, la mayor parte van a estar dentro de este rango. Tenemos algunos datos de algunas empresas que eran que nos podíamos ver como casos típicos. Después los puedo dar. El diputado Bianchi tenía una consulta. Le van a apagar Sí. el micrófono para que después lo prenda, ministro. Sí, gracias, presidente. Un poco sobre lo mismo, sobre el consumo de las viviendas. Yo no sé si este proyecto abarca a la región de Magallanes, que no está interconectada con el resto del país. Esa es una pregunta. Y luego, si este administrador también va a tener efectivamente, ¿no es cierto?, la conciencia de tener una situación particular con lo que tiene que ver con una región. ¿Y por qué pregunto la región de Magallanes? Porque no sé si aquí se considera la situación primero que tiene una señal horaria distinta al resto del país y tiene horas luz que son muchísimo menor que el resto del país. O sea, oscurece a las 4 de la tarde y amanece a las 10 de la mañana. Por lo tanto, estos 200 kilowatts, yo no sé cuál es la media que tiene, particularmente en el caso de la región de Magallanes, porque me imagino que debe estar cerca de los 300 kilowatts o 400 kilowatts. Hasta menos de Y estamos hablando menos de 350 o más de 350,
Y estamos hablando de casas comunes y corrientes, no estamos hablando ni de empresas, ni de industria, ni nada. Entonces, sería bueno saber si ese dato está o no considerado por su intermedio, presidenta ministra. Muy bien. Siempre tan preocupado de Magallanes, sí, muy bien. Ministro, tiene la palabra para contestarle la inquietud y después puede continuar. Tenemos esos datos, se los voy a dar en unos minutos, los voy a buscar en general, como digo, hay algunos, obviamente, regiones que gastan más, en particular la metropolitana. Lo que más consume electricidad, o sea, lo que hace que una casa o una vivienda pase a tener un consumo, digamos, mayor de 250 o 300 kilowatts, es ser totalmente eléctrica, y eso incluye la calefacción. Por lo tanto, en el caso de Magallanes, eso no probablemente, o sea, pueden existir algunos casos, digamos, pero básicamente no va a ser el caso, digamos, va a ser un caso excepcional en el caso de Magallanes. Muy bien, sigamos, ministro. Entonces, este mecanismo de protección al cliente, como digo, tiene que financiar 1.600 millones de dólares, que es la deuda acumulada hasta ahora, ¿cierto? La restitución total máxima del 2032. La otra, el mecanismo que estaba antes, se terminaba el 2027, sí, del último año del 2027. Entonces, básicamente, lo que se hace, obviamente, para esta primera parte es extender el plazo y eso permite, obviamente, aplanar la curva de pago. Y tenemos un financiamiento asegurado del BID, pero en estricto rigor, podría ser cualquier entidad financiera. Los costos financieros están incorporados, es decir, no se les pasa las cargas financieras a las empresas. Y lo más importante, creemos nosotros, es cómo se paga este seguro. El que paga este seguro son los grandes consumidores, por eso es progresivo, es decir, aquellos que consumen más de 5.000 kWh por mes son empresas grandes que consumen mucho, evidentemente las grandes empresas mineras, algunas empresas, digamos, productivas también como, no sé, acero, cosas como esas. Pero en todo caso, para poner un ejemplo, también para ponerlo en perspectiva, nosotros contrastamos con algunos números gruesos en un caso concreto de alguien, un pariente de alguien del Ministerio de Energía que tiene una panadería y que gasta aproximadamente 400.000 pesos en electricidad mensual. Esto le aumentaría más o menos, 20.000 pesos la cuenta, más o menos. Quizás probablemente un poquito menos. Entonces, ¿qué significa eso? Que desde el punto de vista si lo consideramos como proporcional más o menos al kilo de pan, el kilo de pan es como un costo adicional de 1 o 2 pesos, más o menos. Esa es como la diferencia. O sea, lo que quiero transmitir es que si bien es un cargo para las empresas y tiene alguna relevancia, como son empresas productivas, el impacto desde el punto de vista de sus costos y operativos sobre lo que producen es bastante marginal en general. Bien, siguiente lámina, por favor. Solo una perdón. consulta antes. Del año 2023 al 2032, la gente que consume más de kilowatt no va a pagar ningún alza, ¿no? ¿Perdón? Porque no tiene ningún... Perdón, los que consumen más de 500 kilowatts, sí, disculpe. PNP, precio nudo, ¿cómo se llama? Precio nudo promedio, exactamente. En el fondo, es el valor real, digámoslo en simple, es el valor real de la cuenta. Lo que pasa aquí es que por eso se va a explicar mucho mejor en el siguiente gráfico, que tenemos en el fondo el precio que están pagando los consumidores hoy día está por debajo del precio que podríamos decir deberían pagar, que es el precio que se establece de acuerdo a los contratos de generación existentes. Entonces, lo que está pasando es que en el fondo cada uno de esos tramos se aproxima a este precio real de una manera distinta. El de menos 350 lo vamos a ver, ¿sí? Podríamos hacerlo al tiro, eso. Aquí, no, bueno, da lo mismo, esa. Lo que ven ahí como en la línea entera, no punteada, color mostaza, es a ver, veamos la morada, la que está arriba, la morada, la que empieza como en 70, a la mano izquierda, ¿sí? Ese es el precio real, digamos, el precio que debería haberse cobrado por la electricidad.
Hoy día estamos partiendo de ese punto, digamos, que está ahí más o menos como 10 pesos más, 10, perdón, 10 pesos por kilowatt hora más abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre, esa línea entera, color mostaza, es la manera en que los de menos de 350 se aproximan al precio real, entonces llegan a topar con el morado a principios del año 2027 en eso. La línea punteada, que también es media morada, o sea, media mostaza, es la que, el de 350 a 500, y ellos van a aproximarse al precio real más o menos a comienzos del 2024. O sea, en el periodo tarifario 2024. Y la de los más de 500 kilowatts, que son los que están en la línea más, con puntitos más delgados, ¿cierto? A mano izquierda, la que es más empinada, por así decirlo, ellos retoman el precio real en el 2022. Porque pasan a ser inmediatamente, perdón, 2023. PNP, llegan al precio real, más el IPC. Eso es más o menos. Perdón, había una consulta, diputado. Diputado Cifuentes tiene la palabra. Todavía, ¿cómo opera qué pasa con los 1.350 millones de deuda del anterior, digamos? ¿Cómo se pagan? ¿Cómo dice? se pagan? ¿Se pagan con este fondo o los paga directamente la generadora? O sea, lo que pasa es que... Ministro, El micrófono. micrófono. Este cuadrito yo creo que explica todo, ¿cierto? Lo que está abajo, en mostaza, es la deuda del primer fondo, llamémoslo. ¿Sí? Esa tiene un tope de 1.350 millones de dólares, ¿verdad? Esa deuda de 1.350 millones de dólares, como ustedes ven, queda fija hasta el año 2025 y ahí se comienza a pagar progresivamente. ¿Y los intereses los están pagando las empresas? Están implícitos adentro, ¿sí? En el fondo, el fondo. Luego, entonces, la diferencial que está arriba es el nuevo fondo que se empieza a acumular, ¿cierto? Que se empieza a acumular todos los años. Estos casos son por periodo tarifario, los periodos tarifarios son de 6 meses. Por tanto, si ustedes se fijan, lo que ocurre es que la deuda, llamémosla total, sigue subiendo, ¿cierto? Sigue subiendo. Parte es la deuda de base, parte es la nueva deuda porque nos estamos aproximando todavía a los precios reales. Y luego, a partir del año 2025, primero se empieza a pagar la deuda previa, por así decirlo, y luego se empieza a pagar, por eso va disminuyendo la deuda antigua, y luego se va acumulando un poquito en ese fondo que está dado por el cargo de servicio público. En resumen, lo que ocurre es, la deuda que me preguntaba el diputado se mantiene. Se amortiza. Se va manteniendo, no sube de 1.350 millones de dólares porque ese es el tope que lo fijó la ley. ¿Ya? Lo que empieza a acumularse es una nueva deuda por encima de esa. Pero, ¿con qué se amortiza la deuda de los 1.350? Lo que pasa es que si usted se fija allá arriba, la curva morada, o sea, la línea morada, ¿cierto? Está por debajo de las otras líneas, ¿cierto? Ese es el momento que se está pagando, estamos teniendo una cuenta que es más alta que la que hubiera sido. Primero, estamos por debajo de lo que hubiera sido y luego estamos por arriba de lo que hubiera sido. Y ahí es donde se empieza a hacer el pago. ¿Cierto? En el fondo, el 2027 se extingue la deuda del primer fondo, de acuerdo a lo que establecía la ley, y la deuda del segundo fondo. Bueno, estas cosas son un poco variables, porque obviamente estos son dadas unas previsiones de valores de dólar, etcétera, etcétera, de cambio de los precios de los contratos. Hay pequeños ajustes que podrían darse, pero si todos los supuestos se cumplen, el año 2027 se extingue la deuda del primer fondo, el primero, y el 2032 se extingue la deuda del segundo fondo. ¿O 1.300 más 650 para llegar a 2.000? Se refiere al fondo de...
Se coloca 2.000 como monto, ¿cierto? Y había 1.300 del fondo anterior. ¿Este es un nuevo fondo de 2.000 más o esto es un fondo que incrementa para llegar a 2.000? Son dos cosas distintas, discúlpeme, en el fondo. La deuda original de 1.350 millones de dólares, ¿cierto? Esa es un fondo que está y no se toca. O sea, el fondo básicamente se espera hasta que se pueda empezar a pagar, ¿sí? Eso es básicamente. Como todavía estamos pagando cuentas eléctricas más bajas o precios de energía más bajos que lo que habríamos estado pagando normalmente, se va acumulando esa deuda que está en verde. Pero, además, es que casi no se ve, no se ve mucho, pero hay un cuadrito que no sé si alcanzan a ver encima de eso. Sí, eso es el fondo permanente que se está acumulando. ¿Sí? Entonces, y ese es el fondo al cual nos referimos por los 2.000 millones de dólares. Es decir, eso es lo que semestre a semestre se va acumulando en el fondo y que al finalizar este periodo deberían ser 2.000 millones de dólares. Son dos cosas distintas. Exactamente. Porque es un seguro. Vamos metiendo un fondo, vamos acumulando un fondo, vamos acumulando. Entonces aquí hay tres cosas distintas en realidad. Por eso el primero es el primer fondo, que nosotros no lo tocamos, lo dejamos hasta que se pueda empezar a pagar. Y se tiene que pagar primero porque la ley establece que tiene que pagarse en el año 2027. Por lo tanto, se va a pagar el 2027. Eso nos obliga a seguir acumulando una segunda deuda que no tiene que ver con esta primera deuda, que tiene un plazo más largo, ¿cierto? Hasta el 2032. Y por lo tanto, la podemos pagar más lento, ¿cierto? Porque finalmente el problema, entre comillas, hay varios temas, pero uno de los problemas de este mecanismo era que no nos permitía acumular más deuda. En el fondo, pero nosotros no tocamos ese fondo inicial porque ese tiene condiciones particulares. Si nosotros los tocábamos, ese fondo que tiene condiciones particulares, con empresas que se endeudaron con esas condiciones particulares, podíamos generar un desorden, digamos, a nivel, como decirlo, financiero, de financiamiento de la empresa. Entonces aquí está el fondo inicial, el segundo fondo, que también es muy parecido, pero que tiene un plazo más largo y algunas pequeñas condiciones distintas, y el fondo el cargo adicional, el seguro, digamos, el fondo de seguro, que es esa cosita que casi no se ve, pero que está arriba. ¿Sí? ¿Ahora queda más claro? El SID. Nosotros tenemos un compromiso con el BID para financiar este fondo, pero vamos a explicarlo ahora. El mecanismo va a ser a través de una garantía del Estado. Entonces, en estricto rigor, cada mes se le va a pasar una especie de bono a la empresa, vale por lo que debería haber recibido, ¿cierto? 100, lo que sea, y ese vale, porque como está garantizado por el Estado, lo puede ir a cobrar un banco, digamos, y que el banco le pase la plata, porque en el fondo es una cosa que está garantizada por el Estado, o lo puede guardar, tiene un interés, digamos, y lo puede guardar, puede hacer lo que quiera. Pero tenemos asegurado que el BID nos ha comprometido que si todos fueran al BID, lo que pasa es que en algunos casos, no lo sabemos, ya es decisión privada, algunas grandes empresas pueden querer hacerlo con los bancos que ellos manejan normalmente, no sé. Pero eso ya es decisión privada, nosotros no nos metemos en eso. Pero está la opción, en el fondo del BID, nos tenemos como esa posibilidad de... ¿Qué cosa? Sí, no, Ministerio de Hacienda lo va a entregar Sí, va a pasar por DIPRES. Por eso vamos a explicar que, de hecho, aquí se ve justamente, aquí está el punto, uno de los puntos que viene a la Comisión de Hacienda tiene que ver con ese hecho porque esta garantía del Estado pasa por una verificación con DIPRES. Eso, de hecho, por eso porque es un pasivo contingente, digamos. Podría eventualmente, teóricamente, no ser pagado, digamos, entonces el Estado lo está garantizando. Exacto. Esto podemos explicarlo, déjame terminar de explicar cómo revisar la parte conceptual un poquito, pues vamos a las siguientes dos atrás. Esto es solamente un pequeño punto nomás para hacer. Originalmente en el diseño teníamos esto así y se acumulaba un poquito menos de deuda. Pero con las indicaciones de la Cámara, siguiente lámina por favor, de la Comisión, perdón,
se aplanaron las curvas y por lo tanto Al subir los se tramos, acumula un poco más de deuda. al subir el tramo a 350. Nosotros teníamos originalmente el borde en 250 y se subió a 350 Y eso genera la nueva gráfica. y eso lo que significa que acumulamos deuda de principio. ¿Cómo se compensa esto? Porque se creó un nuevo tramo de los de más de 5.000 kWh, Claro. que eso permite en el fondo compensar La subida del, exactamente. de los a los En el fondo 350. la subida del rango más bajo. Eso es, en resumida cuenta, el proyecto de ley, y aquí hay un aquí para ustedes, que este es un tema importante para esta comisión, el procedimiento, tampoco 2 o 3 láminas, aquí. Y aquí, para el procedimiento, voy a dejar a la experta en el procedimiento, que va a explicarnos cómo funciona exactamente. Por su intermedio, presidente. Sí, La gracia de este procedimiento es un poco complejo, pero lo que hace esta lámina es resumir todo el proyecto en una sola imagen, ¿ya? Entonces vamos a tomar como supuesto que lo que le deberíamos pagar al generador por su contrato de largo plazo, según establece en las licitaciones, es 100, ¿ya? Entonces, en el flujo lo que se ve primero es el pequeño consumo. El pequeño consumo, para no subirle la cuenta hoy día, Perdón, expliquemos el primer círculo, el primer círculo en rojo. No sé si puedo... El pequeño consumo está aquí. O sea, si quiere vaya allá. DX es la distribuidora. DX son las distribuidoras. GX es la generadora, ¿ya? Acá los lados que no se ajustan en la transmisión. El flujo parte ahí. ¿Ustedes tienen la presentación? Sí. Entonces yo se lo voy relatando y van a ver. Sí, ok. Muy bien, relátanos nomás. Ya, entonces, partimos del pequeño consumo. El pequeño consumo, para no subirle la cuenta y mantener los principios que establecimos en la ley de estabilidad, va a pagar 90 en vez de los 100 que le debería haber pagado el generador según su contrato. Eso es lo que le va a pagar el pequeño consumo que está a la izquierda, le va a pagar Al distribuidor. DX, que es el distribuidor. ¿Ya? ¿Sí? Toma tú el micrófono. Claro. Ahí, ya. El procedimiento normal es que el cliente final, el consumo pequeño, le paga la cuenta a la distribuidora, que son las que nos llegan la electricidad a la casa. Entonces, pequeño consumo le paga al distribuidor y el generador recibe los 90. Ahora, la pregunta importante que nos hacen los generadores y los contratos de largo plazo es, ¿qué pasa con los 10 restantes? Entonces acá el generador va a ir al coordinador eléctrico nacional, que es el que emite el balance de transferencias, que es el que dice a usted generador le corresponde que le paguen 100. Y el generador va a decir, mire coordinador, a mí me pagaron 90, entonces usted reconózcame que me deben los 10. Correcto. El coordinador va con esa información al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de documento Hacienda le va a dar el documento de pago. de los 10. De los 10. Ese documento de pago tiene algunas características que quiero resaltar porque son súper importantes. Lo primero es que se le deben 10 al generador. Lo segundo es que tiene la garantía estatal, que es lo que da la seguridad de pago finalmente. Lo tercero es que reconoce el costo financiero del retraso en el pago en el tiempo que correspondía. Y por último tiene la fecha de pago. Entonces da certeza respecto de cuándo se va a pagar la deuda. ¿Qué puede hacer el generador entonces con este documento de pago, que es un título de crédito? Puede ir al BID, este fondo que mencionaba el ministro, con el cual el Ministerio de Hacienda ha estado construyendo todo el mecanismo de levantamiento de capital, estableciendo las tasas que corresponden. Puede ir a cualquier otra institución financiera o puede guardarlo en un cajón, puede esperar y puede querer ganarse el interés que le va a reconocer el documento de pago. Como un bono. Como un bono. Entonces, ¿qué pasa después? Porque esto explica muy bien cómo funciona todo el mecanismo transitorio. Pero ahora nos vamos a pasar a la segunda parte del cuadro, que es qué pasa con este documento de pago, cómo se paga el documento. El tenedor del documento de pago va a ir al fondo recaudador. Ese fondo recaudador lo tiene el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Y cómo llega a plata este fondo recaudador? Sí. Entonces, ¿cómo llega a plata el fondo recaudador? Llega a plata de dos partes. El 80% de la plata va a llegar de los grandes consumidores. Porque si ustedes ven, a la derecha del fondo recaudador, a la derecha arriba, en un pentágono, ¿sí? Aparece FEE, ese es el Fondo de Estabilización y Emergencia. Ese fondo se financia con el cargo por servicio público y lo pagan principalmente los grandes consumidores.
ese fondo financia el 80% de la recaudación que necesitamos para pagar todo el mecanismo transitorio. Y el otro 20% va a venir del MPC, que es un cargo pequeño que se le va a cobrar a los clientes que se ven beneficiados, cuando ahí el ministro les mostraba que sobre la curva del precio correspondiente estábamos un poquito elevados en el precio que se cobraba al cliente. Con eso se recauda el MPC, que es el cargo del mecanismo de protección al cliente. Entonces, tomamos ese pequeño cargo del MPC, que es el 20%, y tomamos la recaudación del Fondo de Estabilización de Emergencia, que viene de los grandes consumos, y eso llega al fondo recaudador y con eso se paga el documento de pago. Ahora, ¿por qué ven un recuadro distinto con una línea punteada que lleva a otro recuadro que dice sobrecostos del sistema, desde el Fondo de Estabilización y Emergencia? Esos sobrecostos del sistema son los que decía el ministro, que de repente ocurre que en contextos de estrechez se tienen que tomar ciertas medidas para ahorrar electricidad. Hoy día eso se hace a través de un decreto de racionamiento preventivo y que lo que está haciendo es que el coordinador ahorre el agua que está en los embalses. Esto se produjo por la sequía. Entonces, para que tengamos una idea del orden de magnitud de lo que implica el cargo por servicio público y cómo esto puede financiar los sobrecostos del sistema, es importante tener algunos números a la vista. Lo principal es que hoy día la reserva hídrica está costando del orden de 8 pesos por kilowatt hora. El cargo de los clientes más grande va a ser de 3 pesos por kilowatt hora solamente. Y justamente identificamos este problema porque estos mismos clientes libres, que son los que van a pagar el cargo, le han pedido al coordinador eléctrico la posibilidad de pagar en cuotas esa reserva hídrica. Y eso nos genera un problema para el sistema eléctrico. ¿Por qué nos genera un problema? Porque se puede generar un descalce en la cadena de pagos. Y parte del rol del Coordinador Eléctrico Nacional es monitorear la cadena de pagos. Entonces, por eso tiene sentido que sea el coordinador el que administra este fondo. Entonces, ¿para qué nos sirve un año de ahorro del Fondo de Estabilización? Estimamos que este fondo en un año va a recaudar del orden de 1.700 millones de dólares. ¿Ya? O sea, perdón, 170 millones de dólares. ¿Para qué nos sirven 170 millones de dólares? Más o menos, un mes de estabilización de cuentas eléctricas puede costar entre 30 y 60 millones de dólares. Un mes de reserva hídrica cuesta aproximadamente 85 millones de dólares. Entonces, un periodo de reserva hídrica. Entonces vemos que este mecanismo de ahorro permanente que generamos en un año nos puede servir para estabilizar un periodo tarifario y a la vez un periodo de reserva hídrica. Y por eso los cargos están calculados de esa manera. Ahora, si es que no ocurre ni un alza imprevista de cuentas eléctricas de clientes regulados por alzas de dólar o de combustible, y si es que dejamos de estar en sequía, que es poco probable, pero si llegara a pasar, este fondo se va a empezar a acumular, ¿verdad? Porque no vamos a tener, no se van a cumplir los supuestos que establece explícitamente la ley de cómo se usa el fondo. Y ahí se va a empezar a acumular plata. ¿Y qué hacemos entonces? Decimos, bueno, no acumulemos más de 2.000 millones de dólares, que sería una condición extrema de estabilización, que es justamente el caso que estamos viviendo hoy día. Entonces, esos son los números que justifican tanto los límites al fondo, tanto los usos, y tanto la necesidad de recaudación. Sí, diputado Mirosevic. Sí, muy breve, presidente. A mí me queda bastante claro, pero una pregunta. Este fondo recaudador, el 80% es de grandes consumidores, ¿no es cierto? El restante, el 20% restante, vendría del mecanismo de protección del consumidor. ¿Y ahí se paga de manera igualitaria? ¿Todos los clientes pagan igual? No. De hecho, si vemos la curva anterior. Sí, perdón. Es el blanco, ¿no es cierto? Ese es como el nuevo, el mecanismo de protección del consumidor. No se ve muy bien, ¿no? Pero la diferencia es que hay un precio de micrófono, largo plazo, ministro. Perdón. Hay un precio de largo plazo que está en morado, Sí. ¿cierto? Y hay unos precios que están por encima, ¿sí? Que son los precios que realmente se van a pagar en ese periodo. Y eso permite acumular una pequeña diferencia, y eso es lo que pagan los consumidores regulados, digamos. Y como se ve, no se alcanza a ver muy bien, pero los que más pagan, obviamente, son los que más consumen.
Ahí la distinción de esas curvas, se ven 4 curvas. La morada, que es la curva del precio real, la mostaza, que yo la veo naranja, pero el ministro la ve mostaza. Esa curva es la de los clientes que están bajo 350, la línea punteada es de los clientes que están entre 350 y 500, y la línea punteada morada es la que está de los clientes sobre 500. Entonces, el aporte del FEE, que es el de los grandes clientes, es la barra blanca que está sobre la verde de abajo. Y el aporte MPC es la diferencia que se ve entre la línea azul y las otras curvas. Entonces ahí se nota que el aporte que se hace también está diferenciado por el mismo tramo de protección de acuerdo a los consumos que vimos al principio. Diputado Mellado tiene la palabra. Presidente, si como estamos entrando en la chica, creo que es interesante para que estés muy pendiente de tu explicación. Mira, a ver, uno vio el tema primero, un tema del decreto, donde el distribuidor, ¿cierto? 90%, 10% te dan una garantía que todavía ahí tendría que venir el presidente a explicar Hacienda, quién se endeuda, dónde recae la garantía, es un tema que también tenemos que tener claro, quién es el que se endeuda con ese 10%. ¿Cierto? Que ese 10% que te dan un voucher que dice vaya al mercado a endeudarse, o banco, donde sea, digamos, ya para cuenta. Pero por otro lado, hay un tema del fondo recaudador, que tú decías, muy bien, 80% de los grandes recaudadores y el 20% ¿quién lo hace, digamos. Entonces, aquí me asalta una duda entre el permanente y el transitorio. Entonces, no hay transitorio, pues pasamos directo al permanente. Son dos sistemas que se empalman. Ministro, por favor, si puede. Perdón. Ahora, no, está apagado todavía. Ahí. Ahora sí, perdón. Lo que pasa es que, claro, como se crea, por así decirlo, un gran fondo, pareciera que fuera un solo sistema, pero en realidad son sistemas distintos. De hecho, por eso nosotros decimos que son dos, o en realidad quizás 3 cosas distintas. Está el fondo original que está ahí. Sí. Eso está como está, ya existe, y es otra ley y está aparte, digamos. Está lo que está en verde ahí, ¿cierto? Que es la acumulación adicional del fondo que vamos a comenzar a pagar con esa diferencial de precios que se ve a partir del año 2027, ¿cierto? Pero lo primero que se paga, ¿cierto? Lo primero que se paga es el fondo previo, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, un poco aquí el punto relevante, los de menos de 350 llegan al precio, el PNP, digamos, el año 2027. Los que han estado antes aportando sobre el PNP son los otros. Me dan cuenta que los que están por encima de la línea que yo veo morada, Gabriela ve azul, pero en el fondo, ese diferencial lo están pagando los de consumidores más grandes. Los de 350, cuando llegan a empalmar al año 2027, ya, entre comillas, se pagó el fondo previo y van a empezar a pagar el nuevo fondo. Por eso decimos que este mecanismo es solidario, porque en el fondo los grandes consumidores aportan a los pequeños consumidores en este proceso. Muy bien. A pedirle más al BID, dice. No. No sé, ministro, ¿se le queda algo más? No, con eso yo creo que quería solamente relevar algunas de las características, nuevamente para terminar, especiales que tiene este proyecto. Obviamente la mezcla de la solución, por así llamarlo, de corto plazo con un seguro de largo plazo, un sistema solidario en el cual los grandes consumidores son los que aportan más, y también digamos, incentivo a la eficiencia energética, porque además del hecho obvio de que el cargo se reduce por consumir menos, hay reducciones especiales consideradas en la ley en escenarios de racionamiento para que las personas ahorren. Es decir, no recuerdo la cifra exactamente, pero si hubiera un racionamiento eléctrico como hay ahora con racionamiento, se le va a reducir el cargo si es que ellos ahorran una cierta cantidad de consumo. Entonces también es un incentivo a la eficiencia. Entonces tenemos 3 cosas: la eficiencia, la solidaridad, ¿cierto? Y un mecanismo de seguro. ¿Sí? ¿Quiere agregar algo?
Sí, gracias, presidente. No, algo corto. Lo que pasa es que cuando el ministro habla de la eficiencia energética, acá lo que queremos decir es que, como para poner en contexto, hoy día estamos en un contexto de estrechez eléctrica y por eso estamos trabajando en una mesa de seguridad, estamos hablando de traer diésel de seguridad, y por eso se está haciendo este ahorro de la reserva hídrica. Y en realidad es un contexto de estrechez, o sea, si es que no se tomaran todas las medidas que se están tomando, se podría llegar a algo como lo que pasó el 2008 y que es producto de la sequía, o sea, acá hay un problema de la crisis climática que es algo que no podemos hacer nada nosotros. Pero lo que quiero decir es que este ahorro, porque probablemente después va a venir otro expositor que viene representando a los grandes clientes que van a contribuir a este fondo, que nos va a decir, yo creo, no sé, pero yo espero que lo que va a decir es como esto no es proeficiencia energética, porque la eficiencia energética no es lo mismo que el ahorro eléctrico. En el fondo yo podría usar carbón, podría usar electricidad, la electricidad es más eficiente que el carbón, y por lo tanto si es que tú me dices que esto es una eficiencia energética, no, porque quizás yo voy a querer disminuir mi consumo eléctrico. Pero acá hay dos cosas. Uno, este premio del que habla el ministro, se da solamente en los casos en que está en vigencia un decreto de racionamiento. Por lo tanto, el premio al cargo se da solamente en ese contexto. No es que queramos que las industrias, que en verdad sí queremos que se electrifiquen, dejen de electrificarse por esto. Y lo otro es que en realidad la solución de largo plazo a que el incentivo no sea usar diésel, todos sabemos acá que tiene que ver con la consideración tributaria del diésel más que con este cargo o no dentro del sistema eléctrico. Ahora, nosotros esperamos también que las empresas que quieran ahorrar electricidad del sistema puedan electrificarse y poner sus propios paneles solares, sus propios sistemas de almacenamiento y en el fondo, al igual que esto como un seguro, como una prima de un auto, si es que yo manejo mal y toco bastante, por lo tanto el seguro me cobra una prima más alta porque yo soy más riesgosa. Y el ministro maneja mejor que yo, tiene una prima baja. Y bueno, esto es lo mismo, los grandes clientes ponen más estrés sobre el sistema eléctrico, por lo tanto la prima del seguro es más alta, y los pequeños consumidores menos, y por lo tanto incluso a los pequeños no les cobramos la prima porque entendemos que ni siquiera estresan el sistema. Sí, diputado Millado tiene la palabra. Sí, no sé si se acuerdan ustedes que nosotros aprobamos una ley donde, no sé si está en el Senado, no sé si se me perdió la pista después, digamos, pues sí, de acumulación de energía, donde tú podías tener incluso galpones para almacenar energía y cuando se necesitaba la podías liberar y vender al sistema interconectado. ¿Ya? Sí. Tanto los pequeños o los grandes podían, incluso una casa, si tenía paneles solares y le Podía sobraba liberar. energía, la podía vender. ¿Eso está vigente? ¿Ya también podría meterse acá? Ministro, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Un par de comentarios. Respecto a este sistema, por supuesto que esto no es, por así decirlo, la solución a todos los problemas del sector eléctrico, ni mucho menos. Tiene una función importante de estabilizar las cuentas en el largo plazo, garantizar un desarrollo estable también de los precios. Efectivamente, los incentivos a eficiencia son puntuales, pero tienen un cierto sentido porque evidentemente el menor consumo es un sentido también al ahorro. Pero nosotros tenemos en paralelo todo un trabajo en transición energética, en incentivos a renovables, en el tema de los almacenamientos que mencionaba el diputado, y son cosas, por supuesto, complementarias. Una de las cosas que cumple función esto da una estabilidad, por así decirlo, financiera al sistema para emergencias, que asegura que va a seguir operando siempre, y eso también da mejores garantías para un proceso complejo que viene de transformación, donde gran parte de las instalaciones eléctricas actuales, de aquí a, no sabemos exactamente, pero por lo menos una parte de aquí al 2030 y quizás en unos 5 o 6 años más, van a tener que ser cambiadas por renovables. Entonces eso significa mucha inversión, muchos nuevos negocios, por lo tanto los mecanismos que estabilizan y que proveen, por así decirlo, seguridad frente a emergencias, también son de alguna manera un incentivo, digamos, una garantía también como de seguridad para poder invertir en este tipo de cosas. Eso quería comentar al respecto. ¿Concluyó su exposición, ministro?
¿Perdón? ¿Concluyó su exposición? Sí. Concluimos. Solamente para completar, lo que hay para la Comisión de Hacienda en particular son 3 artículos que tienen que ver con financiamiento. No sé si ya los deben haber visto seguramente. Uno que tiene que ver con la creación de este fondo de mecanismo de protección del consumidor, otro que tiene que ver con la garantía estatal y un tercero que probablemente es el menos relevante, que tiene que ver con que hay que contratar a alguna gente en el Estado para administrar este sistema, digamos, pero proporcionalmente a los otros mecanismos es como una cosa menos. Pero esos son los 3 temas, nada más que eso. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Estimados diputadas y diputados, hemos llegado al término de la sesión. Si ustedes no se han dado cuenta. Sí, ¿me permite? Tenemos 3, sí, está. Lo que pasa es que va a llegar a la casa y no lo dejan hablar. Y como comienza el fin de semana, más dramático para él. Lo que pasa es que tenemos 3 invitados, es decir, 3 personas que nos han solicitado exponer, ¿ya? Que sobre esto mismo, que don Javier Bustos, que es de la Asociación Clientes Eléctricos No Regulados, sí. Don Daniel Olivares de la Universidad Adolfo Ibáñez y don Juan Ignacio Gómez de la Libertad y Desarrollo. Por lo siguiente, les propongo de que los escuchemos el lunes, o no puede el lunes, pero podemos hacerlo en paralelo con la sala, porque como está con... ¿ya? Y ahí votamos en general, después que escucharlo ahí, y en particular. ¿Sí? Sí, obvio, no corresponde votar en general, tiene toda la razón. ¿Ya? A las 5 a la sala. Entonces funcionamos en paralelo, escuchamos a nuestros expositores que quieren y votamos lo que corresponde a nosotros. Diputado Romero nos está solicitando la palabra desde algún lugar de Chile. Estoy cerquita, estoy acá en la oficina, pero no los quiero, ando demasiado virulento, pero por el resfrío nomás. No, miren, lo que pasa es lo siguiente, presidente. Yo la verdad es que a lo mejor mi resfrío me hace que esté un poquito más desconcentrado, pero encontré es complejo el sistema, no es tan fácil de entender. Pero yo quería hacer una pregunta. En este caso, No, era muy sencillo. No, sencillo, no, la gráfica ahí. Debe ser la gripe que tiene, diputado, pero era muy simple. Sí, puede ser. No, una pregunta. Por lo que entiendo, este fondo se financia básicamente con aportes que hacen, digamos, los privados, por lo que entiendo, ya las grandes empresas o lo que sea, los grandes consumidores. En este caso, para que me corrijan, el Estado financia, lo que nosotros tenemos que ver es solamente hay una garantía. Ahora, se habla un poco de solidaridad, digamos, porque los que más consumen van a aportar más a este fondo. Y aquí la pregunta es que no sé si se ha visto de alguna manera cuál va a ser el impacto, porque en general los que más consumen son empresas o generadores de servicios o de bienes de consumo. ¿Eso tendrá algún impacto en los precios o que suban las cuentas de energía es inocuo para la economía? Lo otro es que, bueno, si lo financian privados y los fondos vienen de aportes privados, la pregunta es que ¿a quién le responde este coordinador? Este coordinador nos va a dar cuenta a nosotros como Cámara de Diputados por los usos de los recursos públicos que haya acá. Tengo mis dudas respecto a ese tema. Me gustaría por eso que a lo mejor que le diéramos una vuelta, se va a ver el lunes, pero tengo esas 2 dudas. Primero, en el fondo, ¿a quién le reporta este coordinador? Si nosotros como Cámara de Diputados vamos a poder ejercer nuestro rol fiscalizador respecto a ello. Y el tema también del impacto que va a tener los precios. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputado Mirosevic, y después contesta. No, presidente, ya que el lunes vamos a tener 3 invitados, yo me imagino que les vamos a dar un tiempo prudente a cada uno. ¿Habrá espacio para invitar a alguien más? La idea es invitar a Hacienda que nos venga a explicar la parte que les compete a ellos. A mí me gustaría agregar a alguien más, presidente, pero me imagino presentaciones breves, ¿no? Sí, de 10 minutos. Diputada Gael. Sí, o sea, sobre eso mismo, porque igual me preocupa que tenemos que además votar, o sea, escuchar a todos, votar, porque el proyecto tiene urgencia, entonces, ¿no será mejor que hagamos una sesión antes para escuchar a los invitados
y así dejamos despejada la sesión para poder votar y garantizamos que el proyecto avance y cumpla los plazos. Hasta el total despacho. Pero no, es que lo que pasa es que también tenemos sesión en paralelo en la sala, vamos a tener que volver a la sala. ¿Sí? Lo digo por una condición práctica, presidente, a lo mejor podemos sesionar el lunes en la mañana para escuchar a los invitados. No podía el diputado. Pero, no puede. Sí, no puede. Pero solamente para escuchar a los invitados y en la tarde podemos votar. Y así garantizamos que todos los diputados estén en la votación. Que los diputados quieren escuchar a nuestros invitados también. Y otro día telemático. Pero mire, no nos hagamos drama. Mire, no pongamos la carreta delante de los bueyes. Escuchemos a nuestros invitados. Y son solamente 3 artículos, 3 nomás. Así que. No, pero los invitados ya estamos diciendo que están acotados a 10 minutos. Y no pueden hablar más que 10 minutos. Y yo en eso voy a ser muy tajante. 10 minutos. ¿Sí? Usted sabe que. ¿Sí? Presidente, yo creo que también vale que venga alguien de Hacienda a explicarnos sobre el tema de la garantía. Yo veo a la subsecretaria ahí que podría a lo mejor ella bueno, poder, si está la subsecretaria, podemos avanzar ahora. Y también, estimado presidente, también alguien que nos venga a explicar con manzanitas, digamos, el tema del fondo recaudador, cómo va a funcionar el fondo externo, ese fondo en el día a día, en el momento, como para poder también quedarnos claros, digamos. O a lo mejor el ministro nos puede precisar explicarnos eso, ¿no? con números, manzanitas completas. De orden. Colaboración nada más. Sugerencia. No, mire, hagámoslo, podríamos hacer lo siguiente, en el fondo. El día lunes esperar y escuchar Hacienda y votar. Y entre mañana y pasado mañana telemáticamente 3, 4 invitados, no tengo ningún problema. Yo creo, ¿quién podría tener problema durante el jueves o el viernes? Telemáticamente escuchamos a todos los invitados que quieren y el lunes al ministro de Hacienda y votamos el lunes. No sé si eso ayuda en algo. No pueden, no pueden tampoco. No se puede telemáticamente. El diputado está diciendo que tiene. Perdón, se puede votar, pero sí se puede leer una negociación. ¿No puede usted? No puede. No, pero mire, pero si no pasa nada grave. El martes, esto lo despachamos el lunes y el martes lo estamos viendo en la sala. Pero el martes lo podemos estar viendo en la sala. Claro, es decir, tenemos plazo hasta el miércoles, entonces, ¿para qué nos vamos a apresurar? Mire, dejémoslo para terminar. Presidente, perdón. Dejémoslo sí, también, lunes. que le quiero aportar una idea. A ver. A los que vamos a invitar como expositores, ¿Sí? pídele a usted que nos envíe a partir de mañana o el viernes sus presentaciones, ¿ya? Y nosotros venimos listo con las preguntas de esas presentaciones. Correcto. Entonces avanzamos un poco más, digamos, y va a ser más corta la exposición. Muy bien. Bueno, el diputado Mellado, que está muy activo, porque viene un tiempo de encierro, entonces nos ha planteado que... Entonces nos plantea de que nuestros expositores que van a intervenir el lunes nos hagan llegar sus exposiciones antes, nosotros las estudiamos y solamente le hacemos preguntas cuando estén aquí presentes ellos. Sí, por eso, sí, no nos angustiemos. Entonces estamos claros que el día lunes sesionamos en paralelo la sala, los expositores, si pueden, nos hacen llegar sus textos antes. Escuchamos a los 4 expositores, al Ministerio de Hacienda y a las 3 instituciones que nos han pedido, votamos el día lunes hasta total despacho y el día martes podría estar en la sala para votarse o el día miércoles, si es que nos alargamos. ¿Está bien el acuerdo? No, obvio. Sí. No, ministro, damos por sentado que ustedes dos están el día lunes con nosotros a las 5:30. ¿Es posible? No. Estamos, sí. Por supuesto, nosotros, a ver, un par de puntos. Obviamente tenemos este tema por razones obvias, es de mucha urgencia, porque como ustedes saben, las fijaciones tarifarias son semestrales, es decir, y el siguiente periodo tarifario empieza en julio, es decir, en 31 días, ¿no? 31, 31 días. Empezaría. Entonces, es muy importante que esto logre avanzar. Solo quiero añadir una cosa antes, quizás, entonces, por supuesto que para nosotros que lo más rápido que se pueda, mejor. Vamos a renovar también la urgencia para que en el fondo esto pueda proceder con esos tiempos.
Si pudiera hacer. Sí. No, pero Un tema, mire, hay un tema. a ver, No, no, solo- es que, perdón, que de verdad que es importante. no, espere un poquito, diputado. La Mellado. Secretaría nos ha dicho que tenemos plazo hasta el día miércoles para votar. A ver, ¿se equivocó? No, empecé a explicarle toda la frase. Ya, termine la frase. Entonces. Sí. A ver, Presidente, le estoy diciendo que la actual suma permite sesionar en paralelo el lunes, porque Hacienda tiene 4 días para entregar su informe, tendríamos que entregarlo el lunes. La sala tiene 15 días. Yo creo que ahí, ministro, no sé cuándo presentaron, van a tener que pero renovarla. podría renovarla y se podría ver perfectamente el miércoles, porque el martes va a ir el otro proyecto. Sí. Cualquiera de Tienes los razón dos. que va el MEDCO. Así es. Entonces, bueno, y los dos. Entonces, mire, le pone urgencia inmediata, eso es lo que iba a decir usted. Sí, sí, muy bien. Sí, el lunes en la tarde ingresan la urgencia. Sí, el Ya, lunes. es que el problema que tenemos es que Perdón. A ver, Perdón, estábamos viendo. Solamente nuestra preocupación es que si esto no se vota el lunes en la tarde, tenemos un problema de que pasamos de julio, digamos, pues si todo va más o menos bien. Entonces no sé cómo se podría organizar aquí. Que se vote en la sala en la tarde. Sí, que se vote en la sala, el lunes por la tarde. imposible. El martes podría ser. Sí, claro, el martes. El martes lo podemos votar en la sala. ¿En la sala? Sí, Que alcanzamos. sí, pues el miércoles pasa al Senado. Claro. Sí, pues el miércoles Ya. pasa al Senado. Si el miércoles pasa al Senado, estamos bien. Sí. Ya. Ok. Sí, entonces estamos claros, diputados, que el martes, Presidente, ¿pudiera? solo para terminar, entonces el lunes se ve hasta total despacho el proyecto. ¿Ya? Para no tener problemas, hasta total despacho el lunes. ¿Ya? Y para que esté en la sala el martes. No, porque está con discusión inmediata. Con suma está. Le van a poner de discusión inmediata. Sí. Ya. Ministro, ¿quiere agregar algo más? Sí, quería decir una cosita que no la mencioné durante mi exposición y que se relaciona con un comentario que hicieron recién y que agrega también a el tema de la solidaridad. Sí. En nuestro sistema eléctrico actual existen dos tipos de clientes: los clientes regulados, aquellos que están sometidos a regulación de precios por el Estado, ¿cierto? Que se fijan y que digamos, adquieren su electricidad, por así decirlo, a través de licitaciones que se realizan. Estas licitaciones son muy importantes porque para las empresas que entran al mercado, o a cualquiera de estas sean, les dan la estabilidad y la seguridad de un plazo por el cual van a estar vendiendo su electricidad de manera segura. En el promedio hoy día de energía para los clientes regulados está cerca de los 73 pesos por kilowatt-hora, más o menos. Hay otro tipo de clientes que son los no regulados, que son los grandes consumidores, que de alguna manera también se benefician de estos contratos de largo plazo que hacen las distribuidoras reguladas, porque en el fondo lo que hacen justamente las empresas cuando entran a generar, le venden una parte a los clientes regulados, con eso se aseguran el financiamiento básico y luego van a buscar a los clientes no regulados, la diferencial. Los clientes no regulados en Chile tienen un precio promedio de aproximadamente de 58 pesos, es decir, aproximadamente 14 pesos más bajo, 15 pesos más bajo. Esa diferencia, ¿cierto?, es importante porque de alguna manera es lo que permite a los consumidores no regulados tener esos precios más bajos, son justamente el hecho que existe un mercado regulado que les garantiza una estabilidad. Entonces, de alguna manera, esto es una vuelta de mano del sistema de los consumidores no regulados a los regulados. Ese es un pequeño detalle que tenía que agregar. Muy bien. Muchas gracias, presidente. No, gracias a ustedes, se le agradece. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.